La inestabilidad como forma de gobierno, una inestabilidad que se ha transmitido no solo a las instituciones normales del Estado, sino también y sobre todo a las Fuerzas Armadas de Colombia. Esa inestabilidad está siendo percibida por las reservas activas de las Fuerzas Armadas. AIA, Papelería Creativa presenta. En CTX, conversaciones. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos a Conversaciones en CTX. Hoy vamos a hablar del nuevo ministro de Defensa, el general Sánchez, general de la Fuerza Aérea. Vamos a hablar del nuevo director de la Policía, el general Triana. Pero también vamos a conversar sobre la posición que están asumiendo las reservas, tratando de cohesionarse, de unirse para lograr una oposición efectiva de cara al gobierno ya prácticamente saliente de Gustavo Petro. Y para hablar de este tema nos acompaña el coronel Javier Patiño, a quien le damos la bienvenida. Coronel. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes. Bueno, coronel, ¿cómo percibe, cómo analiza usted, cómo interpreta la llegada del general Sánchez, un general de la Fuerza Aérea, al Ministerio de la Defensa? Quien llegue al Ministerio de Defensa va a cumplir órdenes al comandante en jefe. Sea quien sea y quien esté ahí, pues tiene que cumplirlas. Y es ahí el ajedrez político que se juega en estos momentos en el país. Lo que se me ocurre a mí es, de una u otra forma, el inquilino de la casa de Nariño interpretó el pedido del país por el caos total que está viviendo nuestra patria a raíz del decreto 2272, que se trata de la paz total. Y eso no es paz total, sino el caos total. Hay algunos analistas que interpretan que la llegada de un general de la Fuerza Aérea al Ministerio de Defensa tiene que ver con una desconfianza profunda que queda en evidencia, una desconfianza de Petro en cuanto a la cúpula y a los generales del ejército, porque no haber considerado a los generales de esa fuerza, sino a uno de la Fuerza Aérea, pues sí muestra cierta dosis de desconfianza, de incertidumbre que Petro quiso manejar llevando al general Sánchez. ¿Qué opina usted? Petro tiene desconfianza de los comandantes y jefes de todas las fuerzas, pero especialmente del ejército, porque en sí el ejército es la primera arma y son los más beligerantes, no en el sentido político, pero sí en el sentido de patria, en el sentido de soberanía. Y es aquí donde Petro, paso a paso, momento a momento, está haciendo los análisis de los distintos comandantes y está recibiendo información quienes no están dando cumplimiento a las directrices, especialmente directrices dogmáticas de su Ideología. De su ideología, exactamente. Entonces, él ve en el general Pedro Sánchez, ve posiblemente alguna cercanía, algún modo en que él pueda manejar un poco distinto esta situación política. Pero he ahí la contradicción cuando los mandos, los generales que son más antiguos que el general Pedro Sánchez, no tomaron la decisión doctrinal y la decisión de disciplina y de honor militar, que ¿no? deberían de retirarse como militares, como más antiguos de la fuerza. Entonces,
He aquí donde decimos nosotros, la reserva y veteranos, ¿qué pasa? ¿Dónde está la jerarquía del honor? ¿Será que estos altos mandos están arrodillados? ¿No se han puesto la mano en el corazón? ¿Será que no miran la patria en este momento como deben mirarla y observarla en la crisis en que estamos en este momento, recordando de que nosotros o los que están activos en este momento son apolíticos? Y cuando se habla de apoliticidad, ¿sí?, no se puede distinguir ninguna otra forma ideológica, sino la disciplina, el orden y la justicia, y especialmente la doctrina. Pero algunos han interpretado esa negativa de retirarse de esos generales que son entre 15 y 20, pero hay otra posición, y es, como llegó Petro con su ministro flamante Iván Velázquez a barrer a toda la cúpula, a 60 generales, también está la responsabilidad institucional y la responsabilidad patriótica de esos generales de decir, si salimos otros 20, ya serían más de 100 en total, con los 60 iniciales, y los otros que han salido durante estos 2 años, serían más de 100 generales que saldrían de la línea de mando y quedarían las Fuerzas Armadas en un completo abandono, pero sobre todo sin las capacidades de experiencia y conocimiento. ¿Qué opina usted de eso? Sí, es el caos total, es caótico lo que está viviendo en este momento Colombia. Ahí el presidente jugó a 3 bandas. Crea el caos en donde tenían que irse más de 22 generales, o se quedaban, pero también sería bueno para él en un momento dado que se respetara de que no se fueran estos generales, en donde la opinión pública daría una opinión, digámoslo, de la situación que se quiere con este nuevo ministro de Defensa, que perteneció y se hizo a un lado, retirado, para poder manejar esa situación. Entonces, lo que se ve es que hubo un buen pensamiento político del presidente para darle un buen manejo a lo que corresponde al sí o al no de los ciudadanos en general, de la opinión pública. Pero quien esté ahí tendrá que cumplir las disposiciones del comandante en jefe, sea quien sea. Entonces, de ahí esa línea no se puede salir ninguno, porque claro, como lo vemos, quien se salga de la línea, la situación de este gobierno es dictatorial. Por lo tanto, quien falle se va de la línea de mando o se va de algún ministerio. Vamos a una pausa comercial y en segundo retornamos a Conversaciones en CTX. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Quiero enviar un saludo especial a todos los colombianos patriotas, a esos que entienden que esta es nuestra bandera y que es nuestra piel, a esos que han entendido que el guerrillero Gustavo Petro y su pacto de delincuentes nos llevan mal, y a todas esas personas que se han sumado a esa voz de protesta del fuera Petro, a todos los que me han apoyado, a todos los que me han respaldado. Hoy les quiero ofrecer esta gorra, mire, fuera Petro. Es una gorra muy bonita, de un excelente material. Los invito a todos ustedes para que me apoyen en este emprendimiento. Despachos a todas las regiones y a todos los rincones del... Y seguimos en Conversaciones en CTX con el coronel retirado Javier Patiño. Hablemos del general Triana, un general que sale en esa primera barrida que hizo Petro, y otra vez la desconfianza en la cúpula actual, la falta de experiencia,
la falta de relacionamiento de instituciones, de la institución con la sociedad, pues genera un vacío y tiene que volverlo a llamar a un hombre retirado como era el general Triana, tiene que volverlo a llamar. ¿Cómo percibe la reserva activa de la policía la llegada del general Triana y la salida del general Salamanca? General Triana es una persona correcta, reconocido, pero he ahí lo que se piensa y lo que piensan los veteranos y las reservas, cuando en el tiempo que llegó Petro fue retirado a las malas, digámoslo así. No fue por... Sí, fue a sombrerazos, fue por la puerta de atrás que lo sacaron, pero de una manera humillante. Lo llaman luego, se arrodilla y recibe la Dirección General de la Policía Nacional. He ahí la diferencia con otros generales, por ejemplo, el general que estuvo anteriormente en la Polva, Buitrago. El general Buitrago, cómo le ofrecieron varios puestos y no lo hizo, no se arrodilló. He ahí la diferencia. Entonces, ¿qué está pasando verdaderamente con aquellos que se están haciendo a un lado de las instituciones en el retiro y posteriormente son llamados? Piensa uno, ¿se están arrodillando? ¿Será que prefieren el caos total de nuestra patria? ¿El sentido patrio se perdió? ¿O qué está pasando con los generales? Inclusive con algunos coroneles, porque yo siempre he pensado y lo he dicho, llegó el momento de los coroneles, pero no veo a los coroneles enfrentando esta situación como el deber ser. Esta situación la están enfrentando los generales como lo está pidiendo el gobierno en este momento en cabeza de Gustavo Petro. Nosotros y la ciudadanía en general se siente aislada, se siente abandonada, se siente insegura, en fin. Hay una frustración total en la gente, sí. El caos total. Y entonces, ¿dónde está el temple, la eficacia de la fuerza pública? ¿Dónde está esa politicidad de la fuerza pública cuando se pudiera decir de que los activos en este momento se deben a una constitución y se deben a un cumplimiento del deber patriótico? ¿Cuál es ese cumplimiento del deber patriótico? La soberanía, la seguridad, la integridad de la patria. Entonces nos abocamos nosotros a un pensamiento totalmente contrario al deber ser constitucional. Las reservas, he visto unos esfuerzos importantes por reunificarlas, decía algún oficial en retiro, para echar los egos por tierra y demás. Creo que el primer capítulo, la primera prueba de fuego, viene en las próximas semanas con unas actividades, unas acciones que van a emprender las reservas a nivel nacional. ¿De qué se tratan esas acciones, coronel? Sí, la reserva a nivel nacional se está uniendo. Es un logro, una ejecución que se viene pensando desde hace tiempo atrás, pero parece que poco a poco lo estamos logrando. Vienen algunas actividades precisamente cuando vemos de que está lográndose una cohesión. Y efectivamente, nosotros tenemos que defender a los que no tienen voz y defendernos nosotros mismos, porque tenemos que luchar por lo de nosotros y por los ciudadanos. Mire que los ciudadanos tienen tanta confianza en la reserva y veteranos de Colombia que nos invitan, que hagamos, que están al lado de nosotros y vamos a responder de alguna manera. Por ejemplo, en el mes de abril viene alguna actividad de un paro nacional o un cese de actividades mejor, de determinada manera en las vías de las principales ciudades del país, y vamos a ver cuál va a ser la contundencia de los ciudadanos
cómo se van a unir a nosotros para poder afrontar esto que estamos pensando hacer. Hemos llamado a muchos ciudadanos y nos han dado el respaldo para hacer esa actividad. Yo pienso que será un llamado al presidente Petro para que, por favor, modere su beligerancia, modere su forma de gobernar, porque está llamando al país a un caos total, a una guerra interior, y eso es lo que nosotros no queremos. Estaremos muy pendientes de esa actividad, coronel. Estaremos como CTX acompañándolos en las disposiciones que ustedes tengan, porque la idea siempre es llevarle a la ciudadanía y a nuestros usuarios pues lo que está pasando realmente, no en la cúpula, sino en la actividad ciudadana, en el activismo. Coronel Javier Patiño, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conversaciones CTX. Gracias, Jaime, gracias a CTX por este espacio. Bueno, y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Conversaciones aquí en CTX, la contundencia de los hechos. CTX.